Bienvenido, buenas noches. Mi casa es su casa y desde aquí en la sexta semana de transmisiones, le doy la bienvenida a Conclusiones y le recuerdo, le pido que por favor, si está dentro de sus posibilidades, se quede en casa. Se quede en casa el mayor tiempo posible. Todavía no salimos de esto y falta mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha comprensión, mucha paciencia y sobre todo mucha conciencia. Así que si puede hacerlo, le pido que lo haga. Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme. Como todas las noches, le muestro imágenes en vivo de Miami. En esta ocasión, de la parte del centro de Miami, lo que es el downtown de Miami, en esta noche, una noche que, como puede ver, continúa siendo iluminada, pero no electrizante. Miami, a pesar de las decisiones que se han tomado el día de hoy por parte del gobernador DeSantis, la gente ha decidido, no todos por supuesto, pero seguir guardándose en casa. Está usted viendo una de las avenidas principales, ve un vehículo pasar por ahí, pero es muy poco el movimiento, casi ninguno, le diría yo, a esta hora al menos de la noche. Brickell City Center continúa cerrado en su totalidad. ¿Por qué? Bueno, es que el estado de la Florida, pues las noticias no son alentadoras en cuanto a contagios de COVID-19. Las cifras siguen en aumento, con 347 casos adicionales el día de hoy. Esta cifra entonces de contagios sube de 32,842 de ayer a 33,193 hoy miércoles. Y el número de fallecidos suma 47 para dar un total de 1,218 a nivel estatal muertes por COVID-19. A pesar de estos números, varias ciudades del sur de la Florida reabrieron. Estoy hablando de parques, marinas, campos de golf y algunas canchas públicas de tenis. El condado de Miami-Dade registra 11,927 contagios, muy cerca de los 12,000. Esto solamente el condado de Miami-Dade, mientras que las muertes se elevaron a 338. Es así que Miami-Dade sigue siendo el epicentro de la pandemia en el estado de la Florida, con las cifras de COVID-19 más altas. La pregunta es, ¿el gobernador DeSantis tomó la decisión correcta al reabrir estos lugares y empezar a reabrir otros más? Hay que dejar claro, por si quiere jugar al abogado del diablo, que el plan de reapertura del gobernador Ron DeSantis excluye los condados de Miami-Dade, como le decía, que es el epicentro de la pandemia, Broward y Palm Beach. Estos son los tres condados más afectados por la pandemia. ¿Usted qué piensa? ¿Está de acuerdo con la decisión? Ahí se lo dejo. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu COVID-19 S3. Conclu COVID-19 S3, S de Ecuador, 3, tercera parte en esta semana nada más, Conclu COVID-19 S3. Esa es la etiqueta, por favor, si nos acompañan con esta etiqueta, con este hashtag, a sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu COVID-19 S3. Cualquier esperanza, por mínima que sea, es bien recibida en medio de una pandemia, por supuesto. Una pandemia que ha matado a más de 227,000 personas en el mundo y ha infectado a más de 3,187,000. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, aprobará el uso de emergencia del fármaco experimental Remdesivir. Muy interesante esto y muy alentador, muy esperanzador. Remdesivir, ese es el fármaco experimental. ¿Para qué? Para el tratamiento del COVID-19. Esto según lo reporta el diario The New York Times. Un estudio financiado por el gobierno federal precisamente halló que el medicamento tiene un efecto positivo en la recuperación de los pacientes. Se lo quiero subrayar. El doctor Fauci lo explicaba hoy, lo estaba yo viendo precisamente en vivo, y es en la recuperación. Había estudios, las cifras que, como dice él, aún tienen que seguir siendo analizados los datos para poner los puntos sobre las íes, pero ya habían notado, por ejemplo, que el paciente que tardaba 15 días en recuperarse, un paciente que tardaba 15 días en recuperarse,
Con este fármaco, con este medicamento, tardaba 11 días. Es decir, la reacción de recuperación era mayor y se reducían por 4 días aproximadamente. Este medicamento los ayuda a superar la afección más rápido. Ese es el primer resultado, vamos a decirlo así, importante. Pero también podría reducir las posibilidades de que el paciente muera, por supuesto, ¿no? Al acelerar la recuperación, quiere decir que el sistema inmune está reaccionando con mayor velocidad porque tiene un soporte, un apoyo, en este caso este fármaco, ¿no? Por otro lado, la administración Trump lanzó un proyecto para acelerar precisamente el desarrollo, pero de una vacuna. Esta es otra historia completamente. No existe la vacuna, el medicamento que le menciono, y lo quiero dejar bien, bien claro, que le repito, lo mencionaba hoy el doctor Fauci aquí en los Estados Unidos, pues es un medicamento que ayuda a la recuperación y que podría bajar el índice de mortandad. Ahora, el tema de la vacuna, el objetivo es fabricar cientos de millones de dosis que puedan estar disponibles a finales de año, pero hasta que se tenga esta vacuna, que aún no se tiene todavía. No está claro que se pueda incluso cumplir con este objetivo de forma realista. Recuerde usted que la mayoría de especialistas calcula que una vacuna estaría lista en el mejor de los escenarios en un año o año y medio. Ojalá se pueda dar antes, ¿no? El doctor Anthony Fauci ha advertido muchas veces que la creación de una vacuna es un proceso largo, y lo han dicho otros especialistas. Así que larga y dolorosa será también, por supuesto, la recuperación económica. La economía estadounidense se contrajo un 4,8% en el primer trimestre, marcando la peor caída desde el cuarto trimestre de 2008. En el segundo trimestre tendremos los peores datos económicos que hayamos visto nunca, según el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien también destacó que el desempleo se disparó mucho más para las minorías que para los estadounidenses blancos. Entre esas minorías, ¿quiénes están? Pues los inmigrantes latinos, nosotros, muchos de los cuales desgraciadamente viven en las conocidas como ciudades santuarios, estos que tienen empleos irregulares, ¿no? Que viven al día prácticamente. El presidente Donald Trump no cree que esas ciudades, las ciudades santuarios y los estados, imagínense usted en medio de todo esto de la pandemia, Trump no cree que deben recibir fondos federales para paliar los efectos de la pandemia. Una forma de presión, por supuesto, ¿no? Según él, las ciudades santuarios dificultan la aplicación de la ley. Declararse santuario a juicio de Trump es sinónimo de proteger a muchos delincuentes. Palabras que no nos extrañan, lo hemos escuchado antes. Pero sus declaraciones han sido vistas como otro intento precisamente de afianzar su base partidista, y no le importa hacerlo. No le importa hacerlo. En medio de la pandemia. Escúchelo. El problema con los estados es que no estamos buscando salvar 25 años de malas gestiones y darles el dinero que perdieron. Eso es injusto para otros estados. Ahora, si está relacionado con COVID, podemos hablar de eso. Pero queremos ciertas cosas también, incluyendo ajustes a las ciudades santuario, porque hay mucha gente en las ciudades santuario, lo cual no creo que sea popular incluso para la gente de la izquierda radical, pues con lo que está pasando hay gente a la que están protegiendo y muchas cosas están pasando en las ciudades santuario. Ya escuchó usted lo que decía Donald Trump. Déjeme darle información alentadora, esperanzadora, más sobre este tema que acaba de desarrollarse en este momento del fármaco Remdesivir, el que ya le estaba mencionando a usted. Acaba precisamente el productor de este fármaco, Remdesivir, de anunciar a través de una carta de la compañía que tiene la capacidad en este momento de poder suplir tratamiento para 140,000 pacientes. En este momento, la empresa que produce el Remdesivir tiene la capacidad para dar tratamiento, es decir, por temas de producción, a 140,000 pacientes. Así que, bueno, por ahí hay algunas buenas noticias a pesar de los pesares. Esto acaba de desarrollarse en este momento, sé que le doy la información precisamente. Ahora, vamos a continuar en Estados Unidos, donde hasta, escuche esto es increíble, doloroso, vergonzoso también. Hasta 60 cadáveres, 60, se encontraron en 4 camiones afuera de una funeraria en Brooklyn. La policía encontró los cuerpos después de que una persona denunciara fluidos cayendo de los vehículos. La funeraria se saturó, se quedó sin espacio para los cuerpos y ese fue el resultado, según dijo una fuente.
Al menos uno de los camiones carecía de refrigeración. CNN contactó a la funeraria y una persona que se identificó como el dueño no quiso hacer declaraciones. Lo cierto es que el Departamento de Salud del Estado de Nueva York emitió un comunicado señalando que es responsabilidad de las funerarias almacenar los cadáveres en condiciones apropiadas. Escuchen. El coronavirus está aquí por un tiempo, pero estas son vidas, estos son cuerpos de familiares y eso es lo que le digo a la ciudad. Necesitamos traer directores de funerarias, morgues, médicos forenses, clérigos. Así que, ¿cómo manejamos este problema? Cuando encuentras cuerpos así en camiones en nuestra ciudad, manipulados de manera indigna, eso es inaceptable. Eso es lo peor, es terrible. Manipular cadáveres de manera indigna. Bien lo dicen, son seres humanos. No se puede tratar así el cuerpo de un ser humano, de un padre, de una madre, de un hermano. Este escenario es espantoso, vergonzoso. Y esperemos que no se repita más. En la otra costa, eso es en la costa este, Brooklyn, ya le decía yo. Pero en la otra costa estadounidense, en la costa oeste, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció hoy que la ciudad ofrecerá exámenes gratis para verificar si hay contagio de coronavirus para todos sus residentes. Según Garcetti, Los Ángeles es la primera ciudad en hacerlo. Los que ya presentan síntomas serán los primeros en recibir estas pruebas. Vamos ahora, si le parece, como todas las noches, a hacer un repaso de las cifras en nuestra región por orden alfabético. Vamos a iniciar con Argentina. 4.285 casos y 214 fallecidos. Esto es en Argentina. Bahamas, 80 contagios y 11 muertos. Belice sigue oficialmente con 18 contagios y 2 muertes. Bolivia reporta 1.110 casos y 59 víctimas mortales. Brasil, en donde el Mesías dice, ¿qué quieren que haga? Mesías es el segundo nombre de Jair Bolsonaro, el presidente que dice el COVID es una gripe. Y ante las cifras y ante las preguntas dice, ¿qué quieren que haga? Mi segundo nombre es Mesías, pero no hago milagros. Vaya declaraciones, ¿no? Fíjese usted, estas declaraciones con estas cifras, 78.162 casos confirmados y 5.466 defunciones. Ojalá el milagro sea que Bolsonaro entienda de qué se trata, ¿no? Vámonos a Chile. Chile tiene 14.885 casos y 216 fallecidos. Colombia, 6.207 contagios, 6.207 y 278 defunciones. Costa Rica, 713 positivos y 6 muertes. En Cuba se reportan 1.467 casos y 58 muertos. En Ecuador, la cifra oficial es de 24.675 y 883 defunciones. Eso es en el Ecuador y le tengo noticias más adelante de esto, de las cifras, ¿no? Vamos ahora con El Salvador. 377 casos y 9 muertes. Esto en El Salvador, en medio de una polémica por las medidas que toma el presidente Nayib Bukele con las pandillas. Hoy vamos a estar hablando de eso, un tema delicado que involucra, por supuesto, los derechos humanos. En Guatemala, más de 550 casos y al menos 16 fallecidos. En Haití se confirman 76 casos y 6 muertos. Honduras reporta más de 730 contagios y al menos 66 fallecidos. En Jamaica hay 381 casos, 381 y 7 muertos. México, 17.799 contagios en México ya y 1.732 muertos. Andrés Manuel López Obrador dice que ya domaron al COVID. ¿Usted qué cree? Nicaragua, bueno, esto es de acuerdo al régimen Ortega Murillo, como siempre le dijo. Dice que solo tiene 13 casos y 3 fallecidos. Eso dice el régimen Ortega Murillo, Nicaragua. En Panamá, 6.378 casos confirmados y 178 fallecidos. Paraguay, al menos 239 contagios y 9 muertos. Perú reporta 33.931 casos y 943 defunciones. En la isla de Puerto Rico, en la isla del Encanto, 1.436 casos y 86 muertos. En República Dominicana, 6.652 contagios y 293 defunciones. 6.652 con la densidad poblacional de República Dominicana es un número sumamente alto. Uruguay, 630 casos y 15 muertes.
En Venezuela, el régimen de Maduro reconoce 331 casos y 10 fallecidos. Se lo subrayo también, de acuerdo al régimen de Maduro. Justamente unos 170 migrantes venezolanos, entre ellos niños y mujeres embarazadas, instalaron un campamento improvisado en un terreno, esto a las afueras de Bogotá. La mayoría perdieron sus trabajos informales debido a la cuarentena y fueron desalojados de los lugares donde vivían, mientras unos emprenden un largo camino a pie hasta la frontera. Otros piden un corredor humanitario para regresar a su patria de forma segura. En Brasil, el nuevo ministro de Salud, Nelson Teich, reconoció que las cifras de la pandemia se mantienen altas y, lo más preocupante, en crecimiento. Eso constituye un empeoramiento fuera de la curva, según el funcionario, coherente con sus declaraciones. Bueno, el presidente Jair Bolsonaro está al corriente de los números, pero se limita a decir lo que siente, como ya le dije. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Pues no sé, para eso es usted el presidente, ¿que no, Bolsonaro? Imagínense, usted no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué no va a hacer? El presidente pregunta, ¿qué quieren que haga? Le dice a los periodistas. Dice que no hace milagros, aunque su segundo nombre sea Mesías. Escúchenlo. Lo siento, pero ¿qué quieren que haga? Me llamo Mesías, pero no hago milagros. Nos solidarizamos con las familias que perdieron a sus seres queridos y que en gran parte eran personas mayores. Pero así es la vida. Mañana podría ser yo. La pandemia ha erosionado, por supuesto, el apoyo de Bolsonaro, no es para menos. Pero de acuerdo con una reciente encuesta de Datafola, todavía el 33% de los brasileños piensa que está haciendo un buen trabajo. El 33%. Mientras que un 38% lo considera terrible. Y en México todo marcha bien, si uno se queda con lo que dice Andrés Manuel López Obrador. El presidente no usa cubrebocas porque asegura que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no se lo recomienda. López Obrador dice que su gobierno da protección directa al 70% de los mexicanos, que no hay que temer a la saturación hospitalaria y que con sus medidas la curva de contagios va horizontal. O sea, ni para arriba ni para abajo, dice que va horizontal. O sea, cada vez que se suma uno, no hay incremento, para él va horizontal. ¿No? A pesar de que en la última semana México ha sumado un promedio de más de 800 nuevos casos al día. ¿Cómo serán las gráficas de Andrés Manuel López Obrador que mantienen horizontalidad cuando tienen aumento? Vamos a pedir una explicación, ¿no? Lo peor no ha llegado en México, por supuesto. El pico se estima llegará entre el 8 y el 10 de mayo. Bueno, eso es lo que se estima, escucha. Afortunadamente hemos podido aplanar la curva de los infectados, de los casos de coronavirus. O sea, no sucedió lo que se temía y nos preocupaba, de que se saliera de control la pandemia y que no se tuvieran las camas, los ventiladores, los médicos, ¿no?, para atender a los enfermos. Es el mismo presidente de México que dijo que el 19 de abril iba a estar todo bajo control, nada más para que lo tomen en cuenta. En conclusiones, ya hemos denunciado las agresiones contra los trabajadores de la salud allá en México, que ahora visibiliza un informe del gobierno. El documento contabiliza al menos 47 agresiones en 22 estados del país. El 80% contra el personal de enfermería. A las enfermeras se les suele rociar con cloro, se les niega el acceso al transporte público y la entrada a los comercios. Las agresiones más graves incluyen amenazas de muerte con arma de fuego. Imagínese usted. El informe también señala que un médico denunció que policías municipales de San Buenaventura, en Coahuila, lo habrían golpeado y trataron de impedirle la entrada al municipio en el que vive, presuntamente para evitar contagios. Algunas personas se han negado a que los hospitales se usen para tratar el COVID-19. Entonces, ¿dónde quieren que los traten? Y otros hasta habrían amenazado con quemar a los pacientes que tienen COVID-19. Todos estos lo que deberían de estar es tras las rejas, para proteger
a quienes podrían incluso salvarle la vida a ellos mismos. Absurdo, animalesco, primitivo. Mejor guárdenlos ahí. Cuando pase la pandemia, los sueltan, pero hay que proteger a quienes hoy son nuestros héroes, los de todos, los enfermeros, los doctores, todos los que trabajan en el ámbito de la salud. Quien no lo entienda mejor que se quede guardado. Voy a hacer una pausa, regreso. Vamos a hablar de esta controversia que hay con la propuesta del gobierno de Lenín Moreno de regresar al distanciamiento social y salir del aislamiento. A muchos alcaldes del país los tiene preocupados y no están de acuerdo. Vamos a hablar acerca de eso. Ya regreso. Locales, la transición de la etapa de... Seguimos utilizando la etiqueta Conclu COVID-19 S3, Ecuador 3, Conclu COVID-19 S3. Varios alcaldes ecuatorianos, le decía, están preocupados. Están preocupados porque el presidente Lenín Moreno informó el domingo que a partir del 4 de mayo será responsabilidad de los regidores locales la transición de la etapa del aislamiento al distanciamiento social. Y con esto, las medidas que se toman en cada cantón o región. Esto estará basado, dijo Moreno, en un sistema nacional de indicadores sanitarios conocido como el semáforo, que incluye 3 etapas: rojo, amarillo y verde. El mandatario enfatizó que la emergencia no ha terminado y dijo que de volver a la situación inicial se retomaría de forma inmediata las normas de confinamiento. Pero no queda claro en qué basa el gobierno nacional esta decisión, puesto que la data muestra que los contagios persisten y también ha aumentado el número de fallecidos. Es decir, la situación no está controlada. Y mientras más pruebas se hacen, más evidente queda el alcance de la pandemia en el país. Pero vamos a hablar con uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida y agradezco la paciencia del señor Raúl Delgado Orellana. Es el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, la AME, y alcalde de Paute. Me acompaña en vivo desde Quito. Señor Delgado, mil gracias por su comprensión el día de ayer y por estar aquí con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo cordial a todos los televidentes CNN. Un abrazo enorme a los miles de ecuatorianos que también viven en este país como es Estados Unidos. Gracias, sí, muchísimos ecuatorianos en Nueva York. Hay varios que conozco, no se diga, aquí en Miami. Oiga, señor Delgado, a ver, hay mucha expectativa, ya había mucha expectativa por lo que hoy me diga usted aquí sobre esta decisión que ha tomado el gobierno nacional. Dígame, ¿cuál es el consenso general y qué piensa usted personalmente de esta decisión? Bueno, el día domingo el presidente de los ecuatorianos anunció a través del COE nacional una decisión en la cual los alcaldes, a través de los COEs cantonales, podamos decidir a partir del lunes en qué condición le colocamos a nuestras ciudades. Esto lo que termina haciendo el gobierno es solamente oficializar lo que ya venimos haciendo. Fernando, somos los alcaldes desde hace más de 40 días que estamos en las calles enfrentando esta situación de esta pandemia, tomando resoluciones a través de los COEs cantonales sobre el tema de movilidad, el tema de mercados, los servicios públicos, la seguridad. Todo hemos enfrentado los alcaldes con y sin recursos en muchos de los casos. Sin embargo, Fernando, las estadísticas muestran claramente, son 18 alcaldes contagiados con coronavirus, hay un vicealcalde fallecido, hay más de 115 funcionarios municipales que han fallecido en este coronavirus. ¿Producto de qué, Fernando? De estar en las calles todos los días pensando en los ciudadanos que a lo mejor les pedimos un aislamiento, pero que ellos laboraban en el día y en la tarde regresaban con algo para sus hijos. Hoy a esas personas, nosotros los municipios, tenemos que salir con víveres a enfrentar esta situación. Sin embargo, conocida la resolución del presidente de los ecuatorianos, inmediatamente nosotros convocamos para esta mañana a la sesión de Comité Ejecutivo de AME Nacional, acompañado también de alcaldes de las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cintia Viteri, de Cuenca, de Machala, de Manta, entre otros alcaldes. Por más de 4 horas deliberamos conjuntamente con la presencia de quien preside el COE Nacional, la ministra María Paula Romo, el ministro de Salud, y tomamos resoluciones hoy en el Comité Ejecutivo. Pedir que continuemos en el aislamiento durante 2 semanas más,
haciendo una evaluación semana a semana, que es riesgoso, estimado Fernando, querer salir ahora a un distanciamiento, hacer que rebrote el virus y tener que irnos 60 días más a un nuevo aislamiento. Creo que podemos quedarnos unos días más, controlar esta situación, porque no tenemos todavía cuentas claras desde el ministro de Salud que le hemos pedido. Hay cantones todavía que no sabemos exactamente cuántas personas mismas están contagiadas, y esa clarificación tiene que hacerse previo a cualquier resolución de salir a un distanciamiento. Solicitar al COE Nacional también, en este caso, tomar acciones con Contraloría General del Estado, porque estamos asumiendo competencias que ni siquiera son nuestras. Si bien el COE Nacional nos ha dispuesto que nosotros podamos invertir recursos desde los municipios, sin embargo, nosotros no queremos al final del año terminar lleno de glosas, porque estamos pendientes de los hospitales, pendientes de los policías, pendientes de los militares con insumos, entregándoles todos los días alimentación para ellos también desde los municipios. También nosotros hemos pedido por esta estadística, Fernando, del número de personas fallecidas desde los municipios, que el Ministerio de Salud pueda coordinar con nosotros para que podamos hacerles evaluaciones constantes a las personas que salen todos los días a hacer la recolección de desechos sólidos. Poder también, Fernando, tener a lo más crítico los recursos necesarios que el gobierno nos está pendiente de entregar a los municipios por ley, por competencias. Hasta la fecha nos deben $393 millones pendientes del mes de febrero, del mes de marzo y del mes de abril para algunos municipios. También están pendientes valores del IVA. Hoy le hemos preguntado a la ministra qué acciones está teniendo el gobierno, sabiendo que las dos fuentes de ingresos que tiene el gobierno para entregar a los municipios son el petróleo, que está caído, los impuestos que no están tributando porque no están funcionando los negocios, pero el gobierno nacional tiene la responsabilidad en el artículo 264, estimado Fernando, en el 261, en el numeral 5, la planificación nacional, la garantización monetaria, fiscal y tributaria. Por lo tanto, el gobierno nacional tiene que buscar la forma de negociar la deuda externa, prolongar a más años, buscar créditos internacionales que puedan llegar a Ecuador dólares y que permitan incluso salvar la dolarización. Ponemos en riesgo la dolarización si el gobierno no logra concretar estos créditos. Nos alegra mucho. Hoy en la noche hemos visto que el ministro de Finanzas ha anunciado un crédito internacional por 700 millones que permitirá quizás refrescar, en este caso, las arcas nacionales por la situación que estamos viviendo, estimado Fernando. Sincerar los datos es una de las partes más fundamentales que necesitamos los municipios para poder resolver. Sin embargo, Fernando, el artículo 164, 165 y 166 de la Constitución le permite al gobierno nacional tomar decisiones en el caso de emergencias y dar disposiciones. Y a través del COE Nacional dispuso a los alcaldes que hasta 48 horas antes del lunes tenemos que nosotros sesionar con el COE cantonal y resolver en qué color de semáforo le colocamos a nuestras ciudades. Pero quiero decirle, Fernando, que nosotros, los alcaldes, no le hemos dado la espalda a nuestros pueblos, no le vamos a dar, y vamos a tomar decisiones pensando en la vida de las personas, no en cálculos electorales. Yo creo que es el momento de pensar que tenemos que hacer acciones en conjunto entre autoridades, entre alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales y gobierno nacional. No podemos empezar a jalarnos del pelo. Creo que es el momento más importante en el que el Ecuador tiene que unir los esfuerzos necesarios para poder salir de esta pandemia. El rebrote, decía el ministro de Salud hoy, va a venir, que tenemos que prepararnos para eso. Pues estamos poniendo en condiciones que lo más importante es lo económico que la vida de las personas, y eso no queremos los alcaldes. Creemos que lo más importante para los ecuatorianos es poder seguir salvando la mayor cantidad de vidas posibles a través de este contagio comunitario que se ha dado sobre todo en ciudades como Guayaquil, como Quito, que se ha vuelto incontrolable. Por ello, nuestro esfuerzo será siempre en representación de esos 221 municipios, Fernando, que esperan de nosotros que tomemos decisiones como lo hemos venido tomando desde hace meses atrás, responsables sobre esta autonomía que nosotros queremos desde los municipios llevarlo hacia adelante. Y eso lo haremos hasta el final de esta pandemia, mi estimado Fernando.
Pues no podría estar más de acuerdo con usted, señor Delgado. Me alegra escuchar su orden de prioridades. Me alegra que primero estén las vidas de los ecuatorianos y espero que, a ver, hay que ser realistas. El gobierno de Lenín Moreno ya entró golpeado económicamente de una forma grave. Me imagino el problema que para el presidente Moreno representa el tema económico. Es grave, 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 porque así le entregaron el país. Esto hay que reconocerlo. Pero dentro de esta conciencia colectiva humanitaria, usted lo ha resaltado, a pesar de la economía, primero vale más la vida del ecuatoriano y de cualquier ser humano. Yo le quiero agradecer esta cordura, el que me haya esperado el día de hoy y que me haya dado todo el reporte tan completo. Yo me tengo que ir, señor Delgado, porque en El Salvador está pasando algo que ha generado una controversia enorme, pero creo que no tengo mucho más que preguntarle, señor Delgado. Ha sido coherente, claro, puntual y apegado al derecho. Todo lo que pide cualquier ciudadano de sus representantes. Le agradezco mucho su tiempo. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Una buena noche. Al contrario, gracias a ustedes. Raúl Delgado Orellana es el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, ya la AME, y alcalde de Paute. Ya escuchó usted, ¿no? Van a decidir qué color de semáforo le van a poner ellos, pero lejos de la economía, lejos de la política y de las campañas electoreras o electorales, como quiera llamar, va por la vida, va por el ecuatoriano, por la vida del ser humano. Aplausos. Eso es lo que debe primar en cualquier lugar. Por cierto, me da gusto que el señor Roldán, el secretario de la presidencia, ya aprendió a contar. Fíjese usted, después de que el lunes aquí no podía contar, ya hoy aprendió a contar. Y ya entonces dice lo que yo insistentemente le preguntaba y no quiso, no pudo, no se le dio la gana contestar. ¿Qué dijo? A mi queridísima Andrea Bernal, colega periodista, le dijo que la cifra de muertos por la pandemia en Guayas rondaría los 8,000. Bueno, finalmente aceptó el punto que el lunes no quiso aceptar. Es que la verdad pesa y no se puede esconder. Qué bueno, señor Roldán, que ya aprendió a contar. Me da mucho gusto que cuente. Más gusto me va a dar que esos números bajen y que no se revelen después. Pero ya cuenta. Voy a hacer una pausa, regreso. Vamos a cambiar el tema. Como le decía, vamos a ir a El Salvador. Estas medidas extremas que toma el presidente Nayib Bukele. José Miguel Vivanco, que es el director ejecutivo de Human Rights Watch, en vivo desde Washington, nos habla acerca de eso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Bukele HRW de Human Rights Watch. Conclu Bukele. Bukele HRW de Human Rights Watch. Conclu Bukele HRW de Human Rights Watch. Conclu Bukele HRW. Esa es la etiqueta, por favor, el hashtag a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, soy F del Rincón, Conclu Bukele HRW, la etiqueta. Reacciones a favor, reacciones en contra. Esto es lo que ha generado en El Salvador y a nivel internacional la decisión del gobierno del presidente Bukele de implementar medidas drásticas, draconianas en los centros penales para intentar contener un repunte de homicidios desde el viernes, pero claro, esto en medio de la pandemia. El gobierno dice que información de inteligencia señala que las órdenes de asesinar salieron de las prisiones. Bien, pero también hay un tema de hacinamiento, también hay un tema de posibilidad de contagio y también hay un tema de derechos humanos en las prisiones. Vamos a hablar sobre esto con José Miguel Vivanco, es el director ejecutivo de Human Rights Watch, que me acompaña. Vamos con él. Estoy con José Miguel Vivanco ya. Bienvenido, José Miguel. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Un placer estar aquí. Un placer. Oye, impresionantes las imágenes. Te dan una dimensión del posible hacinamiento al que se enfrentan estos reclusos que, de acuerdo a la decisión tomada, pues han sido encerrados incluso, por declaraciones de los propios funcionarios, en lugares en donde ni la luz va a entrar, José Miguel. Así es.
¿Cuál es la perspectiva desde el punto de derechos humanos, de la legalidad de esto y de los riesgos que se corren de acuerdo a su investigación y a su planteamiento? Mira, Fernando, estamos ante una situación realmente muy peculiar, porque durante el fin de semana efectivamente se produjo un incremento en homicidios entre el viernes, sábado y domingo en El Salvador. Y el gobierno, el presidente sostiene que sus servicios de inteligencia le informaron que las órdenes de asesinar a esa gente vino de las prisiones. Bueno, en una democracia, ese tipo de investigaciones corresponde al Ministerio Público, a los tribunales. Un país democrático, uno no lo guía sobre la base de lo que le digan sus servicios de inteligencia, salvo una dictadura. En una dictadura, uno gobierna con la información que le entrega la inteligencia. Pues bien, el presidente Bukele decidió castigar a todos los prisioneros, justos por pecadores, como diríamos en buen castellano, ¿no? Suponiendo que efectivamente los servicios de inteligencia están en lo correcto, algo que no sabemos, es un acto de fe, hay que confiar en ellos. Sin embargo, no cabe la menor duda que no pueden ser todos los reclusos responsables por las órdenes para asesinar a esas personas. Sin embargo, los sanciona a todos. Y las sanciones son deliberadamente crueles e inhumanas. Primero los mezcla unos con otros, a sabiendas que hay unas rencillas y unas disputas dispuestos a matarse unos con otros. Pertenecen a distintas bandas, distintas pandillas. Estas pandillas son altamente peligrosas y cometen atrocidades como si nada. Sin embargo, él deliberadamente los une a todos, los junta y los amontona en un espacio cerrado por tiempo indefinido y al mismo tiempo los expone a contagio de coronavirus. Da la impresión que el presidente quiere que o se maten entre ellos, ¿no? Y así se resuelve el problema, o se contagien con el coronavirus. Esto es realmente algo inusitado que es obviamente objetable porque deliberadamente el presidente está aplicando unas sanciones genéricas sobre la base de informes de inteligencia a toda la población carcelaria y los expone evidentemente a un contagio de coronavirus. Oye, José Miguel, déjame marcar una pausa. Yo nada más para que nuestra audiencia entienda cuál es la gravedad de esto. Hay un lineamiento internacional de a qué deben de tener acceso los reclusos, los reos en cualquier prisión, desde una perspectiva de derechos humanos y requisitos que se deben cumplir. Para que nos lo pongas en contexto y la gente entienda por qué la decisión no solamente raya en ilegal, sino que es violatoria de derechos humanos, de acuerdo a la legislación internacional y a los acuerdos internacionales con respecto a reclusos. Si me ayudas con eso para darle este contexto a nuestra audiencia, al regresar te lo agradezco. Estoy con José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, en vivo desde Washington. Ya vengo. Estoy de vuelta con José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, en vivo desde Washington. En el documento El Salvador, trato inhumano a reclusos en centros penitenciarios de Human Rights Watch, citas muy claramente, José Miguel, lo citan muy claramente, los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Por qué lo que hace Bukele va completamente en contra? Porque es un trato cruel, es un trato degradante, no respeta la dignidad de los presos, de los reclusos. Esas personas han cometido, la gran mayoría de ellos, graves delitos. Son delincuentes peligrosos, delitos violentos. Esas son las maras de El Salvador. Son verdaderas mafias. Sin embargo, la sanción es la privación de la libertad. No es el que sean sometidos a tratos crueles, que no se les respete su dignidad, que digamos, además se busque que sufran o se expongan a contagios de enfermedades o virus letales, como pareciera ser el propósito deliberado que busca el presidente Bukele. E insisto, aquí hay una enorme población carcelaria, algunos de ellos, de acuerdo a los servicios de inteligencia del régimen, es posible que hayan estado involucrados en esas órdenes para asesinar a algunas personas durante el fin de semana, algo que evidentemente debe ser investigado y sancionado por las instancias judiciales, pero bajo ninguna circunstancia hoy día en el derecho penal se permite que paguen todos los reclusos de las prisiones
en El Salvador que estén procesados o condenados por pertenecer a estas pandillas, por supuestamente estar involucrados todos ellos en unos asesinatos cometidos durante el fin de semana, y el castigo es, insisto, cruel, es inhumano, es someterlos a coexistir en unas celdas insalubres, en condiciones de sobrepoblación o hacinamiento, donde probablemente las probabilidades de contraer el coronavirus son altas. Claro. Claro, altísimas, altísimas. Y bien lo cita aquí, yo me voy a tener que despedir ya rápido, pero bien lo cita aquí, le recomiendo si quiere entender mayormente este documento, El Salvador, trato inhumano a reclusos en centros penitenciarios, cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y ahí viene muy puntualmente de qué se está hablando, ¿no? Debe tener acceso a la luz, ventilación adecuada, medidas de higiene, espacio personal, actividad física al aire libre. Y es todo lo contrario de lo que está haciendo Nayib Bukele en esta medida draconiana que viola derechos humanos de acuerdo a las convenciones y los acuerdos internacionales. José Miguel Vivanco, me tengo que despedir. Dime. Permíteme un comentario final nada más para cerrar. Nadie está abogando por hoteles 5 estrellas, porque la gente, algunos de ellos dirán, mire, estos son peligrosísimos, ¿cómo así que quieren ir a vivir a hoteles de 5 estrellas? Se trata simplemente de unos estándares mínimos. Y no solo se les niega esos estándares, sino que se les somete deliberadamente a un trato cruel, indigno, como el que hemos visto en esos videos y fotografías que ha producido el propio gobierno. Yo lo entiendo, qué bueno que es la aclaración, pero yo lo entiendo perfectamente. Nadie está santificando a estos delincuentes y lo que se merecen es, muchos están encerrados por el resto de sus días. Completamente de acuerdo. Pero sí hay ciertos estándares que se han estipulado a nivel internacional, ¿no? Y que deben respetarse. Eso es todo. Eso es todo. Pues, José Miguel, que sigas bien en casa, te mando abrazo y bueno, pues cuídate mucho. Sigamos aislados para protegernos. Gracias, José Miguel. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, en vivo desde Washington. Hago una pausa, regreso. A sus órdenes en redes sociales, en Instagram, F del Rincón. Esa es mi cuenta, F del Rincón. Ahí nos vemos, literalmente ahí nos vemos, ya ven. Soy Fernando del Rincón, desde casa le digo buenas noches, lo dejo con estas imágenes de Miami. Hasta mañana.